Nunca imaginé que una llamada telefónica a las 3 de la tarde de un martes cualquiera cambiaría completamente mi vida. El abogado al otro lado de la línea tenía esa voz monótona y profesional que solo usan las personas acostumbradas a dar malas noticias. Mi tía Elena había fallecido. No recordaba haberla conocido. Honestamente, ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Mi madre nunca la mencionó, y cuando pregunté sobre ella después de colgar, mi madre se puso extrañamente tensa y solo dijo que Elena había decidido vivir apartada de la familia hace muchos años. Lo extraño vino después. Resulta que esta tía fantasma me había dejado su propiedad en herencia, una casa en el interior, alejada de todo, en un pueblito cuyo nombre apenas podía pronunciar. El abogado me explicó que Elena no tenía más familia cercana y que en su testamento especificaba claramente que yo debía recibir la propiedad. Yo, alguien que nunca conoció, alguien de quien probablemente solo sabía el nombre por referencias distantes. La curiosidad me consumió durante días. ¿Por qué yo? ¿Por qué alguien que vivió aislada del mundo querría dejarme su casa? Mi vida en la ciudad era cómoda pero monótona. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico freelance, así que técnicamente podía trabajar desde cualquier lugar con internet. La idea de ver la casa, aunque fuera solo por unos días, comenzó a obsesionarme. Quizás encontraría respuestas sobre esta mujer misteriosa, sobre por qué mi familia nunca hablaba de ella. 2 semanas después, conduje durante casi 5 horas por carreteras cada vez más estrechas y abandonadas. El GPS perdió señal 3 veces, y tuve que seguir indicaciones escritas a mano que el abogado me había enviado por correo. El paisaje cambió gradualmente de suburbios a campos abiertos, y finalmente a un camino de tierra rodeado de árboles densos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Era media tarde, pero bajo ese dosel de ramas entrelazadas parecía que estuviera anocheciendo. La casa apareció de repente, como si el bosque la hubiera estado ocultando a propósito. Era más grande de lo que esperaba, una estructura de 2 pisos con paredes de piedra y madera oscura. Las ventanas, aunque polvorientas, estaban intactas. El jardín estaba sorprendentemente ordenado, como si alguien lo hubiera cuidado recientemente, aunque sabía que Elena había muerto hacía 3 semanas. Las plantas trepadoras cubrían parte de la fachada, dándole un aspecto sacado de un cuento gótico. Salí del auto, y el silencio me golpeó como una pared sólida. No había pájaros cantando, no había viento moviendo las hojas, no había sonido de tráfico distante. Solo un silencio denso y antinatural que hacía que mis propios pasos sobre la grava sonaran obscenamente fuertes. Miré alrededor buscando vecinos, otras casas, cualquier señal de vida humana, pero solo había árboles extendiéndose en todas direcciones. Fue entonces cuando lo vi. Un gato negro, completamente negro sin una sola mancha de otro color, estaba sentado en el porche delantero. No se movió cuando me acerqué. Simplemente me observó con ojos amarillos brillantes que parecían demasiado inteligentes para un animal. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si me estuviera evaluando, decidiendo si era digno de entrar. «Hola, pequeño», dije, extendiendo mi mano lentamente. El gato no huyó ni se acercó, simplemente siguió mirándome con esa intensidad perturbadora. Decidí ignorarlo, y saqué el juego de llaves que el abogado me había entregado. La cerradura giró con un clic sorprendentemente suave para una casa que supuestamente había estado cerrada durante semanas. La puerta se abrió hacia adentro con un leve chirrido, liberando un aire frío y viciado que olía a polvo, madera vieja y algo más que no pude identificar. Un olor dulzón y ligeramente floral que me recordó a los armarios de mi abuela. El interior estaba oscuro. Las cortinas gruesas bloqueaban la poca luz que se filtraba entre los árboles. Busqué a tientas el interruptor de luz junto a la puerta y, para mi sorpresa, las luces funcionaron. Una lámpara de araña antigua iluminó lo que parecía ser el recibidor principal. La casa estaba increíblemente bien conservada. Los muebles, aunque claramente antiguos, no estaban destruidos ni descuidados. Había una capa uniforme de polvo sobre todo, pero era el tipo de polvo que se acumula en semanas, no en años de abandono. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes rurales y retratos de personas que no reconocí. El suelo de madera crujía bajo mis pies mientras avanzaba lentamente hacia el interior. Sentí un movimiento detrás de mí y me giré rápidamente.
El gato negro había entrado y ahora estaba sentado en el recibidor, mirándome con la misma intensidad de antes. No había escuchado sus pasos, no había escuchado la puerta abrirse más. Simplemente estaba allí, como si hubiera aparecido de la nada. ¿Eras el gato de Elena?, pregunté, sintiendo ridículo por hablarle a un animal. Pero el silencio de la casa era tan opresivo que necesitaba escuchar alguna voz, aunque fuera la mía. Exploré la planta baja lentamente. La sala de estar tenía 2 sofás viejos pero cómodos frente a una chimenea de piedra. La cocina era sorprendentemente moderna para una casa tan antigua, con electrodomésticos que probablemente tenían unos 15 años pero estaban en perfecto estado. Había tazas en el escurridor junto al fregadero, como si alguien las hubiera lavado recientemente. Abrí el refrigerador y lo encontré vacío y limpio, sin el olor pútrido de comida descompuesta que esperaba. El gato me seguía a todas partes. Cada vez que entraba a una habitación, él aparecía unos segundos después, siempre manteniéndose a cierta distancia, pero nunca perdiéndome de vista. Era inquietante, pero también extrañamente reconfortante. Al menos no estaba completamente solo en esta casa silenciosa. Subí las escaleras al segundo piso. Había 4 habitaciones, 3 dormitorios y un baño. Elegí el dormitorio principal para dejar mis cosas. Una habitación espaciosa con una cama de matrimonio, cubierta con sábanas blancas limpias. Junto a la cama, había una mesita de noche con una lámpara y un libro marcado con un separador. Me acerqué a ver qué estaba leyendo Elena antes de morir. Era una novela de misterio, algo sobre una mujer que desaparece en circunstancias extrañas. El separador estaba en la página 247. Por alguna razón, ese detalle me perturbó. Elena había estado leyendo este libro, había llegado a la página 247 y luego simplemente había dejado de existir. ¿Había marcado la página pensando que volvería a ella? ¿O sabía de alguna manera que no terminaría ese libro nunca? La tarde se convirtió en noche sin que me diera cuenta. No había relojes en las paredes y mi teléfono no tenía señal. Así que perdí completamente la noción del tiempo. Decidí preparar algo de comer con las provisiones que había traído y establecerme para mi primera noche en la casa de Elena. La cocina se sentía diferente de noche. Las sombras que proyectaban las luces parecían más largas y más oscuras de lo que deberían ser. Mientras preparaba un sándwich simple, tuve la persistente sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta. Cada vez que me giraba, no había nadie allí. Solo el gato negro, sentado perfectamente inmóvil en el rincón, con esos ojos amarillos brillando en la penumbra. «Me estás poniendo nervioso, ¿sabes?», le dije. El gato ladeó la cabeza ligeramente, como si entendiera, pero no se movió. Después de comer, intenté explorar un poco más. Había una puerta bajo las escaleras que supuse que llevaba al sótano, pero cuando intenté abrirla, encontré que estaba cerrada con llave. Probé todas las llaves del llavero que me había dado el abogado, pero ninguna funcionó. Era extraño. ¿Por qué cerrar el sótano con una cerradura diferente? ¿Qué había ahí abajo que Elena quería mantener oculto? Decidí dejarlo para otro día. Estaba cansado del viaje largo y la casa comenzaba a afectarme. Ese silencio constante, interrumpido solo por los crujidos ocasionales de la madera asentándose, era más agotador de lo que imaginaba. Subí a la habitación principal y me preparé para dormir. El gato me había seguido y ahora estaba sentado frente a la puerta cerrada del dormitorio, como un guardián silencioso. Intenté dejarlo entrar, pero cuando abrí la puerta, simplemente se quedó ahí sentado, sin intención de moverse. «Como quieras», murmuré, cerrando la puerta nuevamente. Me metí en la cama y apagué la luz. La oscuridad era absoluta. En la ciudad siempre había algo de luz filtrándose desde la calle, pero aquí no había nada. Era como estar en una cueva subterránea. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran lentos y deliberados. El inconfundible sonido de alguien caminando por el pasillo del segundo piso. Pasos descalzos sobre la madera, acercándose a mi puerta. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podría escucharlo. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un silencio largo y tenso. Luego, lentamente, escuché el sonido de algo arrastrándose contra la madera de la puerta,
como si alguien estuviera pasando sus dedos por ella, de arriba a abajo, de arriba a abajo. No me moví, no respiré, solo esperé en la oscuridad, rezando para que lo que fuera que estaba al otro lado de esa puerta simplemente se fuera. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron lentamente por el pasillo. Escuché el crujido de las escaleras cuando algo bajó al primer piso. Luego, silencio nuevamente. Salté de la cama y encendí la luz, mi corazón todavía acelerado. Abrí la puerta del dormitorio de golpe, medio esperando encontrar a alguien allí, pero el pasillo estaba vacío. El gato negro seguía sentado exactamente donde lo había dejado, pero ahora sus pelos estaban erizados y sus orejas apuntaban hacia las escaleras. Bajé lentamente, encendiendo cada luz que encontraba en mi camino. Revisé cada habitación del primer piso, mirando detrás de los muebles, dentro de los armarios, cualquier lugar donde alguien pudiera esconderse. No había nadie. Las puertas y ventanas seguían cerradas desde dentro. Estaba completamente solo, pero sabía lo que había escuchado. Esos pasos eran reales. El sonido de dedos arrastrándose por mi puerta era real, y la reacción del gato confirmaba que yo no estaba imaginando cosas. Pasé el resto de la noche en el sofá de la sala de estar, con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina a mi lado. El gato se acurrucó en el otro extremo del sofá, y aunque su presencia era inquietante, también era la única cosa que me hacía sentir que no estaba completamente loco. No dormí nada esa noche. Solo esperé a que amaneciera, preguntándome qué diablos me había metido y si debería simplemente irme y olvidarme de esta casa maldita. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y ahora que sabía que algo extraño estaba pasando, necesitaba descubrir qué era. Cuando la luz del amanecer finalmente comenzó a filtrarse a través de las cortinas, me sentí lo suficientemente valiente como para moverme. El gato se despertó también, estirándose como si no hubiera pasado nada extraño durante la noche. Me siguió hasta la cocina, donde preparé café con manos temblorosas. Decidí que necesitaba respuestas. Si alguien sabía algo sobre esta casa y sobre Elena, sería algún vecino cercano. El abogado había mencionado que la casa más próxima estaba a unos 3 kilómetros por el camino principal. No era mucho, y necesitaba salir de esta casa por un rato para aclarar mi mente. Salí y el aire fresco de la mañana me ayudó a sentirme más cuerdo. El bosque se veía menos amenazante con luz solar, aunque seguía siendo inquietantemente silencioso. Caminé por el sendero de tierra, agradecido por el ejercicio y la distancia de esa casa opresiva. La casa vecina era una pequeña estructura de madera pintada de amarillo pálido, con un jardín bien cuidado lleno de flores. Era un contraste marcado con la atmósfera sombría de la propiedad de Elena. Toqué la puerta y una mujer mayor abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando visita. «Usted debe ser el sobrino», dijo sin preámbulos. Tenía probablemente 70 y tantos años, con cabello gris recogido en un moño y ojos oscuros y penetrantes. «Sí, soy Martín. Heredé la casa de mi tía Elena y...» «Entre», me interrumpió, haciéndose a un lado. Su casa era cálida y acogedora, llena de fotos familiares y el olor a pan horneado. Era tan normal, tan vivo, que casi me hizo querer llorar de alivio después de la noche que había pasado. Me senté en su cocina mientras ella preparaba té sin preguntarme si lo quería. Se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de otros. «Me llamo Carmen», dijo finalmente, sentándose frente a mí. Conocí a su tía Elena durante muchos años, 35, para ser exactos. «Señora Carmen, necesito preguntarle sobre la casa. Anoche, la mujer todavía está ahí», dijo abruptamente, mirándome directamente a los ojos. El silencio que siguió fue pesado. Tomé mi taza de té con manos temblorosas. «¿Qué mujer?», Carmen suspiró y miró por la ventana hacia el bosque que separaba nuestras casas. «No debería hablar de esto. Elena me hizo prometerle que nunca lo haría, pero usted tiene derecho a saber si va a quedarse en esa casa. Por favor», supliqué. Escuché pasos anoche, alguien caminando por el pasillo, tocando mi puerta. «Necesito saber qué está pasando». Carmen se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. «Elena vino aquí hace mucho tiempo», comenzó finalmente. Nadie sabía de dónde venía ni por qué eligió este lugar tan aislado. Era una mujer reservada,
casi paranoica. Al principio pensé que simplemente valoraba su privacidad, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba huyendo de algo. O de alguien. ¿De quién? Nunca me lo dijo, pero había terror en sus ojos cada vez que mencionaba su vida anterior. Sea lo que sea que dejó atrás, la perseguía incluso aquí. ¿Pero qué tiene que ver eso con los pasos que escuché? ¿Con la mujer que mencionó? Carmen cerró los ojos como si las palabras siguientes le dolieran físicamente. Elena me contó una vez, después de unas copas de vino, que cuando llegó a esa casa por primera vez, ya había alguien ahí, una presencia, una mujer que caminaba por los pasillos de noche, que movía objetos, que observaba desde las ventanas. Al principio pensó que estaba volviéndose loca por el aislamiento, pero ¿luego qué? Luego el gato apareció, ese gato negro que probablemente ya conoció. Elena dijo que el gato la protegía de algo, que mientras el gato estuviera cerca, la presencia no podía hacerle daño, solo podía observar, caminar, recordarle que estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. El gato que me había seguido a todas partes, que se había sentado como guardián frente a mi puerta. ¿Protegerla de qué exactamente? No lo sé, admitió Carmen. Elena nunca fue clara al respecto. Solo decía que la casa tenía una historia, un pasado oscuro que se negaba a ser olvidado, y que la mujer que habitaba esos pasillos estaba atrapada, incapaz de irse, pero también incapaz de descansar. Esto es una locura, murmuré, aunque sabía que lo que decía tenía sentido. Explicaba todo lo que había experimentado. Le sugiero que se vaya, Martín, dijo Carmen seriamente. Venda la casa, dónela, quémela si es necesario, pero no se quede ahí. Elena vivió 35 años en esa casa y nunca conoció un día de paz verdadera. ¿Quiere que ese sea su destino también? Debería haber escuchado su consejo. Cualquier persona cuerda lo habría hecho, pero algo en mí se negaba a huir. Quizás era orgullo, quizás era curiosidad morbosa, o quizás era algo más profundo, una sensación de que necesitaba estar ahí, de que había una razón por la cual Elena me había dejado específicamente esa casa a mí. Gracias por el té, señora Carmen, dije poniéndome de pie, y por la información, pero creo que me quedaré un poco más. Necesito entender qué está pasando. Carmen sacudió la cabeza con tristeza. Los jóvenes siempre creen que son diferentes, que pueden manejar lo que otros no pudieron. Espero que tenga razón, Martín. De verdad lo espero. Pero si necesita ayuda, si las cosas se ponen demasiado mal, mi puerta está siempre abierta, a cualquier hora del día o de la noche. Caminé de regreso a la casa con la mente llena de preguntas. El sol estaba alto ahora, y bajo su luz brillante la casa parecía menos amenazante. Casi podía convencerme de que la noche anterior había sido solo una pesadilla, que los pasos y los sonidos eran solo mi imaginación, jugándome malas pasadas después de un día largo y estresante. Pero cuando entré y vi al gato negro sentado en el recibidor, exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado, supe que nada de esto era mi imaginación. El gato me miró y luego miró hacia las escaleras, como si estuviera tratando de decirme algo. Pasé el día explorando la casa más sistemáticamente. Busqué cualquier cosa que pudiera darme información sobre Elena o sobre la historia de la propiedad. En uno de los dormitorios vacíos del segundo piso, encontré una cómoda llena de ropa de mujer, toda de estilos de décadas pasadas, los años 70, quizás 80, vestidos largos, blusas con encaje, faldas amplias. En el fondo del último cajón, envuelto en una bufanda de seda, encontré un sobre amarillento. Dentro había fotos viejas. La mayoría mostraban a una mujer joven de pelo oscuro y ojos tristes. Estaba sola en todas ellas, de pie frente a esta misma casa en diferentes estaciones. Nunca sonreía. En una de las fotos, apenas visible en una ventana del segundo piso detrás de ella, había una sombra, una silueta que parecía estar observando desde dentro de la casa. Le di la vuelta a esa foto y encontré algo escrito con letra temblorosa. Ella me ve, siempre me ve. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era ella? La presencia de la que hablaba Carmen. ¿Y por qué Elena había guardado esta foto? Esta evidencia de que algo más habitaba su casa. Seguí buscando y encontré más cosas inquietantes. Un calendario de 1987 donde Elena había marcado ciertos días con círculos rojos.
No había patrón que pudiera discernir, pero la frecuencia de los círculos aumentaba hacia el final del año. En diciembre había casi un círculo cada 2 días. En un cuaderno, encontré lo que parecían ser notas sobre investigación. Elena había estado tratando de averiguar la historia de la casa. Había visitado registros municipales. Había hablado con ancianos del pueblo. Había buscado en archivos de periódicos viejos. Sus notas eran fragmentarias y difíciles de seguir, pero un nombre aparecía repetidamente: Ana María. Ana María había vivido en esta casa en los años 50. Las notas de Elena indicaban que Ana María había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su esposo reportó que había salido a caminar por el bosque y nunca regresó. Buscaron durante semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. La casa quedó abandonada durante casi 20 años antes de que Elena la comprara. ¿Podría ser Ana María la presencia que habitaba la casa? ¿Una mujer que desapareció y cuyo espíritu quedó atrapado de alguna manera? Mientras leía las notas, el gato entró a la habitación y saltó sobre la cómoda. Se sentó directamente sobre las fotos que había dejado allí, cubriendo específicamente la imagen donde aparecía la sombra en la ventana. Cuando intenté moverlo, bufó y se negó a moverse. Era como si supiera exactamente qué estaba mirando y no quisiera que lo viera. ¿Qué sabes tú que yo no sé?, le pregunté al gato. Sus ojos amarillos me observaron con esa inteligencia perturbadora que había notado desde el principio. La tarde dio paso al atardecer demasiado rápido. Preparé la cena mientras observaba nerviosamente las ventanas, esperando ver algo mirando desde afuera, pero solo había oscuridad y el reflejo de mi propia cara asustada en el vidrio. Decidí que esta noche me quedaría despierto. Tenía que ver con mis propios ojos qué era lo que caminaba por esos pasillos. Preparé café fuerte y me instalé en la sala de estar con una vista clara de las escaleras. El gato se sentó a mi lado, igualmente alerta. Las horas pasaron lentamente. 11 de la noche, medianoche, 1 de la madrugada. Nada. Comencé a sentirme ridículo, como un niño esperando ver fantasmas. Quizás todo había sido mi imaginación después de todo. Quizás. El reloj marcó las 2 de la madrugada, y luego escuché la puerta del segundo piso abrirse. No fue un crujido sutil, fue el sonido claro e inconfundible de una puerta abriéndose lentamente, con las bisagras chirriando. Miré al gato y vi que su cuerpo entero estaba tenso, sus pelos erizados, sus ojos fijos en las escaleras. Entonces aparecieron 2 pies descalzos, pálidos y etéreos, comenzaron a descender las escaleras, luego tobillos, pantorrillas, rodillas. Una mujer de vestido largo y blanco bajaba lentamente, paso a paso. No podía ver su rostro todavía, solo su cuerpo moviéndose con una gracia antinatural. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, mirando fijamente mientras esta aparición descendía hacia el primer piso. Cuando finalmente llegó al último escalón y giró hacia la sala de estar, pude ver su cara. Era la mujer de las fotos, la joven de ojos tristes. Pero había algo terriblemente diferente en ella ahora. Su piel era traslúcida, casi brillante en la oscuridad. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible. Y cuando me miró directamente, sentí un frío que me penetró hasta los huesos. El gato saltó del sofá y se colocó entre ella y yo, arqueando su espalda y bufando de una manera que nunca había escuchado a un gato hacer. Era un sonido casi sobrenatural, una advertencia primaria. La figura se detuvo. Por un momento, ella y el gato simplemente se miraron fijamente. Luego, lentamente, la mujer levantó un brazo y señaló. No me señalaba a mí, señalaba la puerta bajo las escaleras. La puerta del sótano que había encontrado cerrada. ¿Qué hay ahí abajo?, logré susurrar, mi voz apenas audible. La mujer no respondió, solo siguió señalando, su brazo extendido de manera imposiblemente rígida. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El gato inmediatamente se relajó y volvió al sofá, lamiéndose una pata como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero yo estaba temblando violentamente, procesando lo que acababa de presenciar. La había visto a la presencia que habitaba esta casa, y ella quería que bajara al sótano. La pregunta era,
¿Tendría el valor para hacerlo? Pasé el resto de la noche en un estado de shock, mirando fijamente la puerta del sótano. Cuando finalmente amaneció, tomé una decisión. Necesitaba entrar ahí. Lo que fuera que Elena y esta casa estaban ocultando, la respuesta estaba en ese sótano. El problema era la cerradura. Había probado todas las llaves sin éxito, pero mientras preparaba el desayuno, noté que el gato estaba sentado frente a una de las alacenas de la cocina, mirándola fijamente. Cuando abrí la alacena, el gato saltó dentro y comenzó a arañar el fondo de madera. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, apartándolo suavemente. Examiné el fondo de la alacena y noté que sonaba hueco cuando lo golpeé. Presioné los bordes y, para mi sorpresa, se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había un diario de cuero gastado y una llave vieja con una etiqueta que decía «Sótano». El gato había sabido exactamente dónde estaba. ¿Cómo era posible? A menos que este no fuera un gato normal en absoluto. Tomé el diario y la llave y me senté a la mesa de la cocina. El diario estaba lleno de la letra de Elena, entradas fechadas desde el día que compró la casa hasta apenas unas semanas antes de su muerte. Comencé a leer desde el principio. 15 de marzo de 1987. Finalmente encontré un lugar donde puedo desaparecer. Esta casa está tan aislada que nadie me encontrará aquí. Nadie sabrá dónde estoy. Puedo empezar de nuevo, ser alguien diferente. Puedo ser libre. 18 de marzo de 1987. Hay algo extraño en esta casa. Escucho cosas por la noche, pasos que no son míos. Al principio pensé que eran animales en el ático, pero los pasos vienen del pasillo, claramente humanos. Revisé cada habitación y estoy sola, completamente sola. Y sin embargo, escucho a alguien caminar. 25 de marzo de 1987. La vi por primera vez anoche. Una mujer de vestido blanco al final del pasillo. Desapareció cuando encendí la luz. Debo estar volviéndome loca. El aislamiento ya me está afectando, pero se sentía tan real. Las entradas continuaban, detallando encuentros cada vez más frecuentes con la aparición. Elena intentó investigar, tratando de entender quién era esta mujer y por qué estaba en la casa. Fue entonces cuando descubrió la historia de Ana María. 12 de abril de 1987. Encontré información sobre la mujer que vivía aquí antes, Ana María Cortés. Desapareció en 1956. Su esposo, Ricardo, la reportó como desaparecida, pero las autoridades eventualmente cerraron el caso. Sin cuerpo, sin evidencia de juego sucio, asumieron que simplemente se había ido. Pero encontré algo en los archivos del periódico que me inquieta. Hubo rumores de que Ricardo era un hombre violento, que los vecinos escuchaban gritos venir de la casa. Nadie hizo nada. Era una época diferente. Las esposas desaparecían y nadie hacía preguntas difíciles. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo el diario de Elena. Las páginas estaban manchadas en algunos lugares, como si hubiera llorado mientras escribía. 20 de abril de 1987. Hoy apareció el gato. Un gato negro completamente, sin un solo pelo de otro color. Estaba sentado en el porche cuando desperté, como si hubiera estado esperándome. No sé de dónde vino. No hay otras casas cerca, pero cuando lo dejé entrar, algo cambió. La presencia de Ana María se sintió menos amenazante, como si el gato fuera una barrera entre nosotras. 5 de mayo de 1987. He estado soñando con el sótano. Todas las noches, el mismo sueño. Bajo las escaleras y encuentro una puerta. Detrás de esa puerta está la verdad, pero cuando me despierto, no puedo recordar qué verdad es. Solo sé que me aterroriza. 18 de junio de 1987. Carmen, mi vecina, me invitó a tomar té hoy. Es una mujer amable, pero puedo ver la preocupación en sus ojos cuando mira hacia mi casa. Me preguntó si estaba bien viviendo sola en un lugar tan aislado. Le dije que sí, pero ambas sabíamos que era mentira. No estoy bien, y no estoy sola. Las entradas continuaban, año tras año. Elena había vivido en esta casa durante 35 años, siempre consciente de la presencia de Ana María, siempre vigilante. El gato envejecía pero nunca moría, algo que Elena notaba con una mezcla de alivio y terror. 3 de noviembre de 2010. El gato debería estar muerto. Han pasado 23 años desde que apareció. Los gatos no viven tanto tiempo, pero él sigue aquí, tan joven como el primer día.
A veces me pregunto si realmente es un gato, o si es algo más, algo que tomó la forma de un gato para poder quedarse, para poder protegerme. 15 de diciembre de 2019. He estado investigando más sobre Ricardo Cortés. Encontré a un sobrino suyo que todavía vive en el pueblo. Es un hombre anciano ahora, pero recordaba a su tío. Me contó cosas que me helaron la sangre. Ricardo era conocido por su temperamento violento. Su primera esposa también había desaparecido años antes de que conociera a Ana María. Nadie encontró su cuerpo tampoco. El sobrino dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza. Mi tío amaba esta casa. Decía que tenía el sótano perfecto para guardar sus secretos. Mi corazón se detuvo al leer esa línea. Miré la llave del sótano que descansaba sobre la mesa, luego hacia la puerta cerrada bajo las escaleras. ¿Qué secretos guardaba Ricardo en ese sótano? Continué leyendo, casi frenéticamente ahora. 7 de enero de 2020. Ana María se ha vuelto más insistente. Cada noche, aparece y señala el sótano. Creo que quiere que baje. Creo que quiere que encuentre algo, pero tengo miedo. He vivido aquí durante 33 años evitando ese lugar. La puerta siempre ha estado cerrada. Ni siquiera sé dónde está la llave. Parte de mí no quiere saberlo. Parte de mí sabe que si bajo, si descubro lo que hay ahí, nunca volveré a ser la misma. 14 de febrero de 2025. He estado pensando en mi familia, en el sobrino que nunca conocí, Martín. Mi hermana me envió una foto suya hace años, antes de que cortáramos contacto completamente. Se parece a mi padre, tiene sus ojos. He decidido dejarle la casa en mi testamento. No sé por qué. Quizás porque siento que mi tiempo se acaba. Quizás porque necesito que alguien termine lo que yo no pude. Perdóname, Martín. Sé que esto es una carga terrible para dejarte, pero no veo otra opción. 28 de febrero de 2025. Encontré la llave. Estaba escondida en un compartimento secreto en la cocina. El gato me mostró dónde. Después de todos estos años, finalmente me mostró dónde estaba. Creo que sabe que estoy muriendo. Creo que sabe que alguien más tiene que terminar esto. Bajaré al sótano mañana. Necesito saber la verdad antes de morir. Esa fue la última entrada. No había más páginas escritas después de esa fecha. Elena había muerto 3 semanas después de escribir eso. ¿Había bajado al sótano? ¿Qué había encontrado allí? Miré al gato, que estaba sentado en el alféizar de la ventana, observándome con esos ojos amarillos e imposiblemente inteligentes. «Tú sabes qué pasó, ¿verdad?», le dije. «Tú estabas allí». El gato saltó del alféizar y caminó hacia la puerta del sótano. Se sentó frente a ella y me miró expectante. El mensaje era claro. Era hora de bajar. Tomé la llave con manos temblorosas. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera, que saliera de esta casa y nunca mirara atrás. Pero no podía. Elena me había dejado esta carga por una razón. Ana María había estado tratando de comunicarse por una razón. Y si no terminaba esto, ¿quién lo haría? Me acerqué a la puerta del sótano. La llave entró suavemente en la cerradura y giró con un clic que resonó en el silencio de la casa. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salió era frío y húmedo, con un olor a tierra y algo más. Algo putrefacto y antiguo que me hizo querer vomitar. «Está bien», me dije a mí mismo. «Solo son escaleras. Solo es un sótano». Pero sabía que era mentira. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a descender. El gato me seguía de cerca, sus pasos completamente silenciosos sobre la piedra. Las escaleras eran más largas de lo que esperaba, bajando y bajando hasta que estuve seguro de que estaba muy por debajo del nivel del suelo. Finalmente llegué al fondo. El sótano era más grande de lo que pensaba, extendiéndose bajo toda la casa. Las paredes eran de piedra húmeda, con manchas de musgo y moho creciendo en las grietas. El techo era bajo, obligándome a agachar ligeramente la cabeza, y en el centro del espacio había algo cubierto con una lona vieja y podrida. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué lentamente a la forma cubierta. Era aproximadamente del tamaño de una persona, tal vez un poco más pequeña. Con manos temblorosas, agarré un extremo de la lona y tiré. Lo que encontré me hizo retroceder tropezando. Un grito ahogándose en mi garganta. Eran huesos. Un esqueleto completo, todavía con fragmentos de un vestido que una vez fue blanco.
El cráneo me miraba con cuencas vacías, la mandíbula ligeramente abierta en lo que parecía un grito silencioso, y junto al esqueleto había otro, más pequeño y delicado, y otro, y otro. Había 4 esqueletos en total, todos de mujeres a juzgar por el tamaño y la ropa deteriorada que todavía cubría parcialmente los huesos. Ricardo no había matado solo a Ana María, había matado a múltiples mujeres y las había enterrado aquí, en el sótano de esta casa, y nadie lo había sabido. Nadie había buscado. Nadie había hecho preguntas. Me tambaleé hacia atrás, la linterna cayendo de mis manos temblorosas. La luz rodó por el suelo de piedra, proyectando sombras grotescas que bailaban sobre las paredes. Fue entonces cuando la vi. Ana María estaba de pie en la esquina del sótano, completamente visible ahora, más sólida de lo que la había visto antes. Su vestido blanco flotaba aunque no había viento. Sus ojos negros me miraban, pero por primera vez no sentí miedo. Sentí su dolor, su frustración, su necesidad desesperada de ser vista, de ser escuchada, de ser recordada. Ella señaló los esqueletos, luego a sí misma. Luego levantó 4 dedos, 4 víctimas, 4 mujeres cuyas vidas habían sido robadas y cuyos cuerpos habían sido ocultados como si nunca hubieran existido. Lo siento, susurré, lo siento mucho. Nadie debería haber pasado por esto. Nadie debería haber sido olvidado así. Ana María asintió lentamente. Luego señaló las escaleras. El mensaje era claro. Saca esto a la luz. Cuéntale al mundo lo que pasó aquí. Dales a estas mujeres los entierros que merecen. Dales sus nombres de vuelta. Lo haré, prometí. Llamaré a la policía. Me aseguraré de que te identifiquen, a ti y a las demás. Me aseguraré de que todos sepan lo que Ricardo hizo. Por primera vez desde que la había visto, Ana María sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. Luego comenzó a desvanecerse, volviéndose más traslúcida con cada segundo que pasaba. Pero antes de desaparecer completamente, señaló al gato. El gato se acercó a una de las paredes del sótano y comenzó a arañar un lugar específico. Cuando me acerqué con la linterna, vi que había algo tallado en la piedra. Nombres. 4 nombres grabados toscamente. María Rodríguez, 1948. Isabel Vargas, 1951. Ana María Cortés, 1956. Elena. Mi corazón se detuvo. El 4º nombre no estaba completo. Elena había comenzado a tallar su propio nombre en la pared, pero no lo había terminado. ¿Había bajado aquí ese día final? ¿Había sido Ricardo, de alguna forma, desde más allá de la tumba? No, miré más de cerca. Junto al nombre incompleto de Elena, había una fecha, 1 de marzo de 2025, el día después de su última entrada en el diario. Había bajado, había visto los esqueletos, había comenzado a tallar su nombre como testimonio, como una forma de decir, yo también estuve aquí, yo también vi esto, pero algo la había detenido. Entonces lo entendí. Elena no había sido asesinada por nada sobrenatural. Su corazón simplemente no había podido soportar el horror de lo que había descubierto. Había vivido 35 años en esta casa, sabiendo que algo terrible había pasado, pero sin el valor de enfrentarlo completamente. Y cuando finalmente lo hizo, fue demasiado para ella. El gato maulló suavemente y comenzó a subir las escaleras. Lo seguí en un estado de shock, emergiendo del sótano hacia la luz de la cocina. Inmediatamente tomé mi teléfono, rogando tener aunque fuera una barra de señal. Nada. Tendría que conducir hasta el pueblo para llamar a las autoridades. Pero primero, tenía que hacer algo. Volví al sótano, esta vez preparado mentalmente para lo que vería. Tomé una piedra afilada del suelo y terminé lo que Elena había comenzado. Tallé su nombre completo en la pared junto a las otras. Elena Vega, 2025. Luego, debajo de los 4 nombres, tallé una línea más. Encontradas, recordadas, nunca olvidadas. Cuando salí del sótano esta vez, sentí que algo había cambiado en la casa. El aire se sentía más ligero, menos opresivo. El silencio ya no era amenazante sino pacífico. Las mujeres que habían estado atrapadas aquí, sus historias sin contar, finalmente iban a ser liberadas. Conduje hasta el pueblo en un estado de automatismo. Fui directamente a la estación de policía y les conté todo. Al principio no me creyeron, me miraron como si estuviera loco. Pero cuando mencioné los nombres que había encontrado tallados en la pared,
Cuando describí los vestidos y los detalles que no podría haber sabido, sus expresiones cambiaron. Los casos de personas desaparecidas nunca se cierran completamente, y resulta que María Rodríguez, Isabel Vargas y Ana María Cortés todavía figuraban en archivos antiguos como desaparecidas sin resolver. Nadie había conectado sus casos porque habían sucedido con años de diferencia y en una época donde la tecnología forense no existía como hoy. La policía fue a la casa esa misma tarde. Bajaron al sótano con equipo forense y luz apropiada. Confirmaron lo que yo había encontrado. 4 esqueletos, todos femeninos, todos aproximadamente de la misma edad. La investigación llevaría meses, pero ya estaban seguros de que habían encontrado al menos a 3 de las mujeres desaparecidas de hace décadas. La historia explotó en las noticias locales. Descubrimiento macabro revela las víctimas de un asesino serial de los años 40 y 50. Los descendientes de las mujeres desaparecidas fueron contactados. Después de tantos años, finalmente tendrían respuestas. Finalmente podrían enterrar a sus madres, abuelas, tías con dignidad. Me quedé en el pueblo durante las semanas siguientes, dando declaraciones, ayudando con la investigación. Carmen me dejó quedarme en su casa cuando le dije que no podía volver a dormir en la propiedad de Elena todavía. Ella entendió. Elena habría estado orgullosa de usted, me dijo una noche mientras tomábamos té en su cocina. Ella quería hacer esto, pero no pudo. Usted terminó lo que ella comenzó. ¿Por qué nunca le preguntó sobre el sótano? Pregunté. En 35 años. ¿Nunca le pareció extraño que Elena nunca mencionara qué había ahí abajo? Carmen suspiró, mirando su taza de té. Le pregunté una vez, hace muchos años. Me dijo que había cosas en esa casa que era mejor no desenterrar. Pensé que se refería a su pasado, a las razones por las que había huido de su familia. Nunca imaginé que se refería a algo tan literal. Las semanas se convirtieron en meses. Los forenses confirmaron las identidades de las 3 mujeres desaparecidas. El cuarto esqueleto, el más antiguo, probablemente era la primera esposa de Ricardo, aunque no había suficiente evidencia física para confirmarlo definitivamente. Ricardo Cortés había muerto en 1965, llevándose sus secretos a la tumba, pero ahora, décadas después, sus crímenes finalmente habían sido revelados. Las familias organizaron funerales apropiados. Asistí a los 3, sintiendo que era lo menos que podía hacer. Ver a los descendientes de estas mujeres finalmente encontrar cierre después de tantos años fue devastador y hermoso al mismo tiempo. Una mujer mayor, la nieta de Isabel Vargas, me abrazó llorando y me agradeció por devolverle a su abuela. Mi madre pasó toda su vida preguntándose qué le había pasado a su mamá. Me dijo, murió sin saber la verdad, pero yo la sé ahora, y aunque es horrible, al menos es la verdad. Después de que todo se calmó, después de que los investigadores terminaron con la casa y los restos fueron entregados a las familias, volví a la propiedad de Elena por última vez. Necesitaba decidir qué hacer con ella. El gato estaba sentado en el porche, como siempre, pero esta vez se veía diferente, más viejo, de alguna manera, como si el peso de décadas hubiera caído sobre él de repente. «Hola, amigo», dije, sentándome a su lado en los escalones del porche. «Supongo que tu trabajo aquí está hecho, ¿verdad?» El gato me miró y maulló suavemente. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se acurrucó en mi regazo y comenzó a ronronear. Lo acaricié, sintiendo la calidez de su pelaje, y por primera vez me di cuenta de que era solo un gato. No había nada sobrenatural en él ahora. Era solo un gato viejo y cansado que había cumplido su propósito. «¿Quieres venir conmigo?», le pregunté. «No puedo quedarme aquí, pero puedo llevarte conmigo, cuidarte como Elena te cuidó». El gato ronroneó más fuerte, como si entendiera y estuviera de acuerdo. Esa noche, dormí en la casa por última vez, pero esta vez fue diferente. No hubo pasos en el pasillo, no hubo presencias observándome desde las sombras. La casa estaba tranquila, verdaderamente tranquila por primera vez en décadas. En mis sueños vi a Ana María, pero no era la figura aterradora de vestido blanco con ojos negros. Era una mujer joven y hermosa, sonriendo genuinamente por primera vez. Estaba de pie en un campo de flores bajo un sol brillante, y junto a ella estaban las otras 3 mujeres. Todas se veían en paz, todas se veían libres. «Gracias», dijo Ana María en mi sueño. «Ahora podemos descansar».
Cuando desperté, el sol de la mañana entraba por la ventana calentando la habitación. Me senté en la cama y miré alrededor de la habitación de Elena por última vez. En la mesita de noche, junto al libro que Elena nunca terminaría, había una nota que definitivamente no estaba allí la noche anterior. La tomé con manos temblorosas y leí: Martín, si estás leyendo esto, significa que hiciste lo que yo no pude. Gracias por ser más valiente que yo. La casa es tuya ahora. Haz con ella lo que creas correcto. Pero por favor cuida del gato. Él me cuidó durante 35 años. A pesar de todo, merece un final feliz. Con cariño, tu tía Elena. PD. No fue tu imaginación. Fui yo quien te dejó esta nota. Algunas cosas trascienden la muerte, especialmente el agradecimiento. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras sostenía la nota. Elena había encontrado una forma de comunicarse una última vez, de decir las palabras que nunca pudo decir en vida. Decidí donar la casa al pueblo para que la convirtieran en un memorial, un lugar donde las personas pudieran aprender sobre María, Isabel, Ana María y la primera esposa sin nombre de Ricardo. Un lugar donde sus historias pudieran ser contadas y recordadas. La alcaldía estuvo de acuerdo, conmovida por la historia. El gato y yo regresamos a la ciudad. Lo llevé a un veterinario quien confirmó que era increíblemente viejo para un gato, probablemente más de 20 años, pero estaba en buena salud. Le di un nombre, Guardián, porque eso es lo que había sido durante todos estos años. Guardián vivió otros 3 años conmigo. Fueron años tranquilos y felices para ambos. Él dormía en mi cama, se sentaba en mi escritorio mientras trabajaba, y ronroneaba contentamente mientras veíamos televisión por las noches. Era solo un gato, pero era el mejor compañero que podría haber pedido. Cuando finalmente murió, pacíficamente en su sueño, lo enterré en un pequeño cementerio de mascotas con una lápida que decía: Guardián, protector fiel durante décadas. Ahora descansa. La casa en el bosque fue transformada en el Memorial de las Mujeres Olvidadas. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, las familias se reúnen allí para honrar la memoria de sus seres queridos. El sótano fue sellado permanentemente, pero los nombres que tallé en la pared fueron fotografiados y están exhibidos en el memorial. A veces, los visitantes reportan sentir una presencia pacífica en la casa. Algunos dicen que ven la figura de una mujer de vestido blanco, pero que no da miedo. Dicen que sonríe y luego desaparece, como si solo quisiera confirmar que su historia está siendo contada, que no ha sido olvidada. Yo visito el memorial una vez al año. Me siento en el porche donde una vez conocí a un gato negro imposible y pienso en Elena, en Ana María, en todas las mujeres cuyas voces fueron silenciadas pero que finalmente encontraron una forma de ser escuchadas. La herencia que Elena me dejó no fue solo una casa, fue una misión, un propósito, una oportunidad de hacer justicia donde no la había habido. Y aunque el camino fue aterrador y doloroso, no lo cambiaría por nada, porque algunas historias necesitan ser contadas, sin importar cuánto tiempo hayan estado enterradas. Algunas voces necesitan ser escuchadas, sin importar cuán silenciadas hayan estado. Y a veces, toma a un heredero renuente, un gato imposible, y el espíritu persistente de una mujer que se negó a ser olvidada para que la verdad finalmente salga a la luz. Esta es la historia de la mujer del interior, de las mujeres del interior, y ahora su historia ha sido contada. Epílogo, el regreso, 10 años después. La llamada llegó en medio de la noche, como suelen llegar las peores noticias. Mi teléfono vibró insistentemente sobre la mesita de noche hasta que finalmente lo tomé, medio dormido, sin mirar quién llamaba. Martín, era una voz que no reconocí de inmediato, femenina, joven, temblorosa. Soy Laura Méndez. Soy la nueva curadora del Memorial de las Mujeres Olvidadas. Me senté en la cama completamente despierto ahora. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Necesito que venga, por favor. Algo está pasando aquí y no sé con quién más hablar. Usted es el único que entendería. ¿Qué tipo de algo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada, el sonido de pasos rápidos como si estuviera caminando mientras hablaba. Las apariciones han cambiado.
dijo finalmente. Ya no son pacíficas. Y hay algo más. Encontramos algo en el bosque, algo que no debería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Habían pasado 10 años desde que cerré ese capítulo de mi vida, 10 años desde que enterré a Guardián y juré no volver a poner un pie en esa propiedad. El memorial había funcionado perfectamente durante todos esos años. Cientos de visitantes cada mes, ningún incidente reportado. Las familias encontraron paz. Yo encontré paz, pero siempre supe, en algún rincón oscuro de mi mente, que no había terminado. No realmente. Estaré ahí mañana por la tarde, dije finalmente. Gracias, susurró Laura, y la llamada se cortó. No pude volver a dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cosas que había trabajado años en olvidar. Los pasos en el pasillo, los ojos negros de Ana María, el sótano lleno de huesos, y sobre todo, recordé la última noche que pasé en esa casa, cuando soñé con las 4 mujeres en el campo de flores. En ese sueño, todas sonreían, todas estaban en paz, pero justo antes de despertar, había visto algo más. Una quinta figura al borde del campo, observando desde la distancia. Una silueta masculina que no se movía, que solo miraba con lo que sentí era una furia contenida e interminable. Había ignorado ese detalle durante 10 años. Ahora me preguntaba si había sido un error. El viaje hasta el memorial fue más largo de lo que recordaba. O quizás solo se sentía así porque cada kilómetro me acercaba a un lugar que había jurado no volver a ver. El paisaje era el mismo, suburbios dando paso a campos abiertos, luego el camino de tierra serpenteando entre árboles cada vez más densos. Pero había algo diferente también. Los árboles parecían más retorcidos, más amenazantes. El silencio del bosque era más profundo, más absoluto. Incluso la luz del día parecía tener dificultad para penetrar el dosel de hojas sobre mi cabeza. El memorial apareció finalmente, y mi corazón se encogió al verlo. Habían hecho un trabajo hermoso con la casa. El exterior había sido restaurado, las paredes de piedra limpiadas, el jardín cuidado meticulosamente. Había un pequeño estacionamiento donde antes solo había hierba salvaje, y un sendero de grava conducía hasta la entrada principal. Pero a pesar de todas las mejoras, había algo fundamentalmente equivocado. La casa se sentía enojada. No había otra palabra para describirlo. Era como si el edificio mismo estuviera resentido por los cambios, por la gente que entraba y salía, por las historias que se contaban dentro de sus paredes. Laura me esperaba en el porche. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que sugerían varias noches sin dormir. Se retorcía las manos nerviosamente mientras me acercaba. «Gracias por venir tan rápido», dijo. «Sé que esto debe ser difícil para usted. Cuéntame qué está pasando», dije sin preámbulos. Laura miró hacia la casa y luego de vuelta a mí. Empezó hace 3 semanas. Los visitantes comenzaron a reportar cosas extrañas. Sensación de ser empujados en las escaleras. Objetos que se movían solos. Una mujer juró que alguien le jaló el cabello en el 2º piso, pero estaba completamente sola. Al principio pensamos que eran solo historias. Ya sabe cómo es la gente con lugares supuestamente embrujados. Pero luego el personal comenzó a experimentar cosas también. ¿Qué tipo de cosas? Jaime, nuestro guía principal, dice que vio a una mujer de vestido blanco en el pasillo del 2º piso. Pero cuando se acercó a ella, la mujer se giró y Laura se estremeció. Dijo que su rostro estaba lleno de furia, que sus ojos no eran negros como describiste en tus testimonios, sino rojos, rojos brillantes, como brasas. Sentí que mi estómago se hundía. Eso no era Ana María, dije. Ella nunca. Ella estaba buscando ayuda, no tratando de lastimar a nadie. Lo sé, por eso te llamé. Algo ha cambiado. Y luego está lo que encontramos en el bosque. Llévame allí. Laura asintió y me guió alrededor de la casa, hacia el bosque denso que la rodeaba. Caminamos durante unos 10 minutos por un sendero que claramente había sido creado recientemente, las ramas cortadas con machete, las hojas pisoteadas. Uno de nuestros voluntarios estaba explorando el área, mapeando el terreno para posibles expansiones del memorial, explicó Laura. Encontró esto. El sendero terminaba abruptamente en un claro pequeño, y en el centro del claro había una estructura de piedra que me hizo detenerme en seco. Era una cripta.
vieja, cubierta de musgo y enredaderas, pero innegablemente una cripta. La puerta de hierro oxidado tenía grabados que el tiempo había desgastado casi por completo, pero aún podía distinguir un nombre: Cortés. Esto no estaba en ningún mapa, dijo Laura. No hay registros de una cripta familiar en esta propiedad, y cuando investigamos, encontramos algo más perturbador. Ricardo Cortés supuestamente fue enterrado en el cementerio municipal después de su muerte en 1965, pero cuando contactamos al cementerio para verificar, no había cuerpo. Terminé por ella, sintiendo náuseas. Exacto, el registro dice que fue enterrado allí. Hay incluso una lápida, pero cuando exhumaron la tumba como parte de la nueva investigación sobre sus crímenes, el ataúd estaba vacío. Siempre lo estuvo. Miré la cripta con horror creciente. Si Ricardo no estaba en el cementerio municipal, entonces estaba. ¿Abriste la cripta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Laura negó con la cabeza vigorosamente. No, en cuanto la encontramos dejamos de tocar cualquier cosa y te llamé. Pero Martín, hay algo más. Por las noches, desde que encontramos esta cripta, se escuchan sonidos viniendo de aquí, golpes desde adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Eso es imposible, dije, pero mi voz sonaba hueca, incluso a mis propios oídos. Lo sé, pero 3 personas diferentes han escuchado lo mismo, y la actividad en la casa ha aumentado cada noche. Es como si algo se estuviera despertando, como si algo estuviera enojado porque lo encontramos. Me acerqué lentamente a la cripta. La puerta de hierro tenía una cerradura antigua y pesada, tan oxidada que parecía que no había sido abierta en décadas. Pero cuando extendí mi mano para tocarla, sentí algo que me hizo retroceder inmediatamente: calor. La puerta estaba caliente al tacto, imposiblemente caliente para ser metal en un bosque sombreado. Necesitamos abrirla, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sea lo que sea que está pasando, las respuestas están aquí dentro. ¿Estás seguro?, preguntó Laura. Una vez que la abramos, no podremos cerrar lo que sea que liberemos. Ya está liberándose, respondí. Mejor enfrentarlo ahora que esperar a que sea demasiado fuerte para detenerlo. Regresamos a la casa para buscar herramientas. Laura me llevó al que había sido el estudio de Elena, ahora convertido en una oficina administrativa. Sobre el escritorio había expedientes abiertos, y mi mirada se sintió atraída hacia uno en particular. Era un archivo de la policía, parte de la investigación renovada sobre Ricardo Cortés. Había fotos, documentos, testimonios, pero lo que capturó mi atención fue una página de un periódico viejo, de 1965, reportando la muerte de Ricardo. Ricardo Cortés, residente de larga data de la región, fue encontrado muerto en su propiedad el 15 de marzo de 1965. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un infarto masivo. No se sospecha de juego sucio. Cortés, viudo 2 veces, murió solo en su casa. Su cuerpo será enterrado en el cementerio municipal después de un servicio privado. Pero había algo en el artículo que me inquietó, una línea al final que casi pasé por alto. Los vecinos reportaron escuchar gritos provenientes de la propiedad la noche anterior a su muerte, pero cuando las autoridades investigaron, encontraron a Cortés muerto y la casa vacía. Se asume que los gritos fueron de animales del bosque. Laura, llamé. ¿Hay más información sobre cómo murió exactamente Ricardo? Ella se acercó y comenzó a buscar entre los archivos. Aquí está, el reporte del forense. Oh, Dios. ¿Qué dice? Dice que el cuerpo mostraba signos de trauma severo, marcas de arañazos en el pecho y brazos como si hubiera sido atacado, pero el forense lo atribuyó a convulsiones previas al infarto. Y hay una nota extraña aquí. El sujeto fue encontrado en el sótano de su propiedad, junto a varios bultos cubiertos con lonas. El sujeto parecía haber estado tratando de excavar algo cuando sufrió el ataque cardíaco. El horror comenzó a asentarse en mi mente como hielo derritiéndose. Estaba tratando de mover los cuerpos. Susurré. Después de todos esos años, estaba tratando de mover los cuerpos. ¿Por qué?, preguntó Laura. Ya habían pasado casi 10 años desde que mató a Ana María. ¿Por qué de repente decidir mover los cuerpos? Porque algo lo asustó, dije recordando el diario de Elena. Elena compró la casa en 1987.
22 años después de la muerte de Ricardo. Pero antes de ella, la casa estuvo abandonada durante todo ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiso comprarla o siquiera acercarse? Laura buscó más en los archivos hasta que encontró un registro de propiedad. Aquí dice que después de la muerte de Ricardo, la propiedad pasó a manos del banco por impuestos no pagados. Intentaron venderla varias veces, pero todos los compradores potenciales se retiraban después de visitarla. Algunos reportaron sentirse enfermos mientras estaban en la propiedad. Otros simplemente dijeron que había algo mal con el lugar. Finalmente, el banco prácticamente se la regaló a Elena solo para quitársela de encima. Y nunca nadie investigó por qué la gente se sentía así. Era una época diferente. La gente supersticiosa decía que la casa estaba maldita por la muerte de Ricardo. Nadie imaginó la verdadera razón, pero yo estaba empezando a imaginarla, y la imagen que se formaba en mi mente era aterradora. Los espíritus de las mujeres ya estaban ahí, dije lentamente. Incluso antes de que Elena llegara, estaban tratando de hacer que la gente descubriera los cuerpos. Por eso la casa se sentía mal, por eso nadie quería quedarse, y Ricardo lo sabía. En sus últimos días, él lo sabía. Por eso estaba tratando de mover los cuerpos, pero ellas lo detuvieron. ¿Las mujeres lo mataron?, preguntó Laura con los ojos muy abiertos. No lo sé, pero creo que lo asustaron tanto que su corazón simplemente se detuvo. Y luego, miré hacia la ventana, hacia el bosque donde esperaba la cripta. Luego alguien lo enterró en secreto en esa cripta. Alguien que no quería que su cuerpo fuera encontrado. Alguien que sabía que si lo investigaban adecuadamente, descubrirían lo que había hecho. ¿Quién haría eso? No lo sé, pero tenemos que abrir esa cripta para averiguarlo. Regresamos a la cripta con herramientas. Un mazo, un cincel, una palanca. El sol estaba comenzando a ponerse, proyectando sombras largas entre los árboles. No era el momento ideal para hacer esto, pero sentía una urgencia que no podía explicar, como si algo estuviera contando los minutos, esperando que cayera la noche. La cerradura resistió al principio. El óxido y el tiempo la habían soldado prácticamente, pero después de 20 minutos de trabajo con la palanca y algunos golpes bien colocados con el mazo, algo se dio con un chasquido metálico fuerte. La puerta se abrió lentamente hacia adentro con un chirrido prolongado que hizo eco por todo el bosque. El aire que salió era viciado y frío, con un olor dulzón a putrefacción que no debería existir después de tantos años. Encendí una linterna y alumbré el interior. Había escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Por supuesto que había escalones hacia abajo. Siempre había escalones hacia abajo. «Quédate aquí», le dije a Laura. «Si no salgo en 20 minutos, ve por ayuda». «¿Estás loco? No voy a dejarte bajar solo ahí». «Laura, no. Si vas, voy contigo. Esto es mi responsabilidad también». No tenía tiempo para discutir. Asentí y comenzamos a descender. La cripta era más profunda de lo que esperaba. Los escalones seguían y seguían, penetrando en la tierra fría. Las paredes estaban hechas de piedra húmeda, cubiertas de un musgo negro que parecía casi vivo en la luz de la linterna. Podía escuchar agua goteando en algún lugar cercano. Finalmente, los escalones terminaron en una cámara pequeña, y ahí, en el centro, había un ataúd de madera oscura. Pero no era lo único en la cámara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, círculos, pentagramas, palabras en un idioma que no reconocí, y había velas, docenas de velas derretidas hasta convertirse en charcos de cera en el suelo. «Esto no es solo una cripta», susurró Laura. «Esto es un lugar de rituales». Me acerqué al ataúd lentamente. No tenía cerradura, solo 2 simples pestillos de metal. Con manos temblorosas, los abrí. La tapa se levantó con facilidad sorprendente. El cuerpo de Ricardo Cortés estaba perfectamente preservado, demasiado perfectamente. Su piel tenía el color grisáceo de la muerte, pero no había descomposición. No había mal olor más allá del aire viciado de la cripta. Sus ojos estaban cerrados, sus manos cruzadas sobre su pecho, pero había algo más. Clavado en su pecho, directamente sobre su corazón, había un cuchillo antiguo con un mango tallado, y atados alrededor de sus muñecas, tobillos y cuello había hilos rojos, docenas de ellos, todos conectados a clavos incrustados en las paredes de la cámara. «Es un sello», dije.
reconociendo vagamente los símbolos de mis investigaciones después de los eventos de hace 10 años. Alguien lo selló aquí. No solo lo enterró, lo atrapó. ¿Quién haría eso? Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido desde arriba, un grito que hizo eco por las escaleras, un grito femenino, lleno de terror absoluto. «¡Quédate aquí!», le grité a Laura mientras corría hacia las escaleras. Subí tan rápido como pude, mi corazón latiendo salvajemente. Cuando emergí de la cripta, encontré a una mujer de pie en el claro. No era parte del personal del memorial, era una mujer mayor, probablemente de 70 años, con cabello blanco y ojos que brillaban con una luz que no era completamente cuerda. «¡Cierren esa puerta!», gritó cuando me vio. «¡Cierren esa puerta ahora mismo!». «¿Quién es usted?», exigí. «Soy Marta Cortés, la sobrina de Ricardo, y cometí el error más grande de mi vida cuando sellé a ese monstruo en esa cripta hace casi 60 años. Mi mente dio vueltas tratando de procesar esto. ¿Usted lo selló ahí? ¿Por qué? Porque no podía dejarlo ir al cementerio. No después de lo que hizo, no después de lo que vi». Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Yo lo encontré esa noche, ¿sabe? Lo encontré en el sótano, muerto junto a esos bultos cubiertos». Levanté una de las lonas y vi lo que había hecho. Los huesos, las mujeres. ¿Por qué no fue a la policía? Era 1965. Era mi tío, mi familia. Gritó. Entré en pánico. Pensé que si lo reportaba, toda la familia sería destruida. Su nombre, nuestro nombre, quedaría marcado para siempre. Así que hice algo terrible, algo imperdonable. Laura había salido de la cripta y estaba escuchando con horror. «Busqué ayuda en lugares oscuros», continuó Marta. «Encontré a alguien que sabía de cosas antiguas, cosas que no deberían ser conocidas. Me enseñó cómo sellar un alma, cómo atarla para que nunca pudiera descansar, nunca pudiera pagar por sus crímenes en el más allá. Lo atrapé en su propio cuerpo, en esta tierra donde cometió sus horrores». «¿Por qué?», preguntó Laura. «¿Por qué no simplemente dejarlo morir y descansar?». «Porque no merecía descansar», gritó Marta. «Merecía sufrir por toda la eternidad por lo que hizo. Así que lo sellé, consciente, atrapado en su propio cadáver, incapaz de moverse o hablar o hacer cualquier cosa excepto estar allí, en la oscuridad, pensando en lo que había hecho. El horror de eso me golpeó como una ola. Pero los sellos están fallando», dije. «Por eso la actividad ha aumentado. Él está despertando». Marta asintió, su rostro pálido. «Los sellos solo duran mientras yo viva. Cuando muera, se romperán completamente. Y ahora que abrieron la cripta, ahora que perturbaron los símbolos, el proceso se ha acelerado. Él está consciente nuevamente, puede sentir el mundo exterior, y está furioso. Las apariciones en la casa», dije, «no son las mujeres que están actuando diferente. Es él. Está tratando de manifestarse, de salir. Por eso vine aquí esta noche», dijo Marta. «Para advertirles, para decirles que cierren esta cripta, que nunca vuelvan a abrirla, que dejen que el sello cumpla su propósito hasta que yo muera, y él sea liberado para enfrentar lo que sea que le espera después. Pero usted dijo que cuando muera, él será liberado», señalé. «¿No es eso peor? Cuando los sellos se rompan naturalmente, cuando yo muera, el alma de Ricardo será liberada para enfrentar el juicio que merece. Pero si rompen los sellos prematuramente, si lo liberan con violencia, su alma será liberada aquí, en este lugar. Estará atado a esta tierra, a esta casa, capaz de hacer daño como un espíritu vengativo con todo el odio y la violencia que tenía en vida». Un sonido profundo y resonante surgió de la cripta. No era un sonido que un cuerpo muerto pudiera hacer, era más como un gruñido, como el rugido de un animal atrapado. «Ya es demasiado tarde», susurró Marta. Al abrir la puerta, al perturbar el sello, comenzaron el proceso. Ahora tenemos que terminarlo apropiadamente o las consecuencias serán terribles. «¿Cómo?», preguntó Laura. «¿Cómo lo terminamos?». El cuchillo en su pecho fue forjado específicamente para este propósito. Si lo sacan, destruirán el sello completamente, pero si lo empujan más profundo, si perforan su corazón completamente, el sello se volverá permanente. Él nunca será liberado, ni siquiera cuando yo muera». «¿Y por qué no lo hiciste permanente desde el principio?», pregunté. Marta cerró los ojos. «Porque incluso después de todo lo que hizo,
Incluso después de todos sus crímenes, no pude condenar a mi tío a una eternidad de sufrimiento consciente. Pensé que 60 años atrapado en su propio cadáver sería suficiente castigo, que cuando yo muriera, podría enfrentar su juicio y quizás encontrar alguna forma de redención. Pero las cosas han cambiado, dije. Ahora que el memorial está aquí, ahora que hay gente constantemente en esta propiedad, si él es liberado como un espíritu vengativo, matará, terminó Marta. Matará a cualquiera que se acerque a esta casa. Su odio no tiene fin. Su violencia no tiene límites. He estado sintiendo sus pensamientos filtrándose a través del sello durante años. Solo hay oscuridad ahí. Solo hay odio. Otro gruñido desde la cripta, más fuerte esta vez. Las paredes de piedra parecieron temblar. Tenemos que decidir ahora, dije. ¿Lo sellamos permanentemente o arriesgamos que sea liberado? Laura me miró con ojos llenos de miedo. Si lo sellamos permanentemente, ¿eso no es tan malo como lo que hizo él? ¿No nos convertiríamos en monstruos también? Él ya está en el infierno que creó, respondió Marta. Solo estamos asegurándonos de que se quede ahí. Tomé una decisión que espero que algún día pueda perdonarme. Voy a hacerlo, dije. Voy a sellar el sello permanentemente. No, dijo una voz detrás de nosotros. Nos giramos y allí, de pie en el borde del claro, había 4 figuras. 4 mujeres de vestidos blancos que brillaban suavemente en la oscuridad creciente del atardecer. Ana María dio un paso adelante. Él no merece descansar nunca, dijo, su voz múltiple, como si las 4 mujeres hablaran al unísono. Pero tampoco merece la paz de un sueño eterno. Lo que merece es enfrentar a aquellas a quienes destruyó. ¿Qué están diciendo?, preguntó Marta. Quiten el cuchillo, dijo Ana María. Libérenlo, y nosotras nos encargaremos del resto. Si lo liberan él será peligroso, advirtió Marta. Incluso como espíritu, tendrá poder aquí. Las 4 mujeres sonrieron, y había algo terrible en esas sonrisas. Él tuvo poder sobre nosotras en vida, dijo una de las otras mujeres, la que supuse era Isabel. Nos quitó nuestras vidas, nuestros futuros, nuestras voces. Pero ahora somos 4, y él es 1, y hemos tenido décadas para alimentar nuestra furia, para aprender de esta tierra, para volvernos más fuertes. Lo que están proponiendo, empecé. Justicia, interrumpió Ana María. No la justicia de los vivos, que fracasó en protegernos. No la justicia del más allá, que lo dejaría escapar demasiado fácilmente. Nuestra justicia, la justicia de aquellas a quienes destruyó. Miré a Laura, luego a Marta. Ambas se veían aterrorizadas, pero también comprensivas. Comprendían lo que estas mujeres estaban pidiendo. ¿Qué le harán?, pregunté. Lo que él nos hizo a nosotras, respondió Ana María simplemente. Lo cazaremos, lo atraparemos, lo torturaremos con el conocimiento de que nunca podrá escapar, nunca podrá lastimar a nadie más, nunca podrá conocer la paz, y lo haremos por toda la eternidad, hasta que esta tierra misma se convierta en polvo. Era una sentencia terrible, más terrible que cualquier cosa que los vivos pudieran imponer, pero mientras miraba a estas 4 mujeres, a estos 4 espíritus que habían sufrido tanto, que habían esperado tanto tiempo por justicia, no pude encontrar en mí mismo el derecho de negarles lo que pedían. Está bien, dije finalmente, pero solo si prometen que ningún inocente será lastimado. Solo él, solo Ricardo. Lo juramos, dijeron las 4 al unísono. Su maldad terminó con él. No permitiremos que se extienda a otros. Bajé a la cripta por última vez. Ricardo seguía allí, su cuerpo preservado, sus ojos cerrados, pero podía sentir algo ahora, una presencia consciente detrás de esos párpados cerrados. Estaba despierto, estaba esperando. Puse mi mano sobre el mango del cuchillo. El metal estaba helado al tacto. Espero que esto sea lo correcto, susurré. Entonces tiré. El cuchillo salió con facilidad sorprendente, y en el momento en que lo hizo, los ojos de Ricardo se abrieron de golpe. No eran los ojos de un cadáver, eran rojos, brillando con una luz infernal, llenos de una furia y un odio tan intensos que casi me hicieron retroceder. Su boca se abrió en un grito silencioso, y de ella surgió una niebla oscura que se materializó rápidamente en una forma vagamente humana. La forma miró alrededor de la cripta, orientándose. Luego me miró directamente. «Gracias», dijo con una voz que sonaba como huesos rompiéndose.
Finalmente libre, finalmente puedo. Pero no terminó su frase, porque las 4 mujeres habían bajado a la cripta y ahora lo rodeaban. Sus vestidos blancos se habían vuelto negros y sus ojos brillaban con la misma luz roja que los de Ricardo. No, dijo Ana María, no estás libre, nunca estarás libre. Ricardo trató de huir, su forma espectral disparándose hacia las escaleras, pero las mujeres se movieron más rápido. Isabel lo agarró con manos que parecían hechas de sombra sólida. María extendió sus brazos y las paredes de la cripta comenzaron a cerrarse, las piedras moviéndose como si fueran líquidas. ¿Qué están haciendo?, gritó Ricardo. Tienen que dejarme ir. Ya pagué mi deuda. Tu deuda nunca podrá ser pagada, respondió la 4ª mujer, la primera esposa sin nombre, pero pasarás la eternidad intentándolo. Y entonces lo arrastraron hacia abajo, a través del piso de piedra como si fuera agua. Sus gritos resonaron en la cripta, haciéndose más y más distantes. Y luego, silencio. Las paredes dejaron de moverse, el aire se aclaró, y yo me quedé solo en la cripta con el cuerpo ahora verdaderamente muerto de Ricardo Cortés, el cuchillo todavía en mi mano. Subí las escaleras sintiéndome extrañamente vacío. Laura y Marta esperaban arriba, sus rostros llenos de preguntas. Se acabó, dije simplemente. Ellas se lo llevaron. A donde sea que lo hayan llevado, no creo que volvamos a verlo. La llamada llegó en medio de la noche, como suelen llegar las peores noticias. Mi teléfono vibró insistentemente sobre la mesita de noche hasta que finalmente lo tomé, medio dormido, sin mirar quién llamaba. ¿Martín? Era una voz que no reconocí de inmediato, femenina, joven, temblorosa. Soy Laura Méndez. Soy la nueva curadora del Memorial de las Mujeres Olvidadas. Me senté en la cama completamente despierto ahora. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Necesito que venga. Por favor, algo está pasando aquí, y no sé con quién más hablar. Usted es el único que entendería. ¿Qué tipo de algo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada, el sonido de pasos rápidos como si estuviera caminando mientras hablaba. Las apariciones han cambiado, dijo finalmente. Ya no son pacíficas. Y hay algo más. Encontramos algo en el bosque, algo que no debería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Habían pasado 10 años desde que cerré ese capítulo de mi vida, 10 años desde que enterré a Guardián, y juré no volver a poner un pie en esa propiedad. El memorial había funcionado perfectamente durante todos esos años. Cientos de visitantes cada mes, ningún incidente reportado. Las familias encontraron paz, yo encontré paz, pero siempre supe, en algún rincón oscuro de mi mente, que no había terminado. No realmente. Estaré ahí mañana por la tarde, dije finalmente. Gracias, susurró Laura y la llamada se cortó. No pude volver a dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cosas que había trabajado años en olvidar. Los pasos en el pasillo, los ojos negros de Ana María, el sótano lleno de huesos. Y sobre todo, recordé la última noche que pasé en esa casa, cuando soñé con las 4 mujeres en el campo de flores. En ese sueño, todas sonreían, todas estaban en paz. Pero justo antes de despertar, había visto algo más. Una quinta figura al borde del campo, observando desde la distancia, una silueta masculina que no se movía, que solo miraba con lo que sentí, era una furia contenida e interminable. Había ignorado ese detalle durante 10 años. Ahora me preguntaba si había sido un error. El viaje hasta el memorial fue más largo de lo que recordaba, o quizás solo se sentía así porque cada kilómetro me acercaba a un lugar que había jurado no volver a ver. El paisaje era el mismo. Suburbios dando paso a campos abiertos, luego el camino de tierra serpenteando entre árboles cada vez más densos. Pero había algo diferente también. Los árboles parecían más retorcidos, más amenazantes. El silencio del bosque era más profundo, más absoluto. Incluso la luz del día parecía tener dificultad para penetrar el dosel de hojas sobre mi cabeza. El memorial apareció finalmente, y mi corazón se encogió al verlo. Habían hecho un trabajo hermoso con la casa. El exterior había sido restaurado, las paredes de piedra limpiadas, el jardín cuidado meticulosamente.
Había un pequeño estacionamiento donde antes solo había hierba salvaje, y un sendero de grava conducía hasta la entrada principal. Pero a pesar de todas las mejoras, había algo fundamentalmente equivocado. La casa se sentía enojada. No había otra palabra para describirlo. Era como si el edificio mismo estuviera resentido por los cambios, por la gente que entraba y salía, por las historias que se contaban dentro de sus paredes. Laura me esperaba en el porche. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que sugerían varias noches sin dormir. Se retorcía las manos nerviosamente mientras me acercaba. «Gracias por venir tan rápido», dijo. «Sé que esto debe ser difícil para usted. Cuéntame qué está pasando», dije sin preámbulos. Laura miró hacia la casa y luego de vuelta a mí. «Empezó hace 3 semanas. Los visitantes comenzaron a reportar cosas extrañas. Sensación de ser empujados en las escaleras. Objetos que se movían solos. Una mujer juró que alguien le jaló el cabello en el 2º piso, pero estaba completamente sola. Al principio pensamos que eran solo historias. Ya sabe cómo es la gente con lugares supuestamente embrujados. Pero luego el personal comenzó a experimentar cosas también». «¿Qué tipo de cosas?» «Jaime, nuestro guía principal, dice que vio a una mujer de vestido blanco en el pasillo del 2º piso. Pero cuando se acercó a ella, la mujer se giró y...» Laura se estremeció. Dijo que su rostro estaba lleno de furia, que sus ojos no eran negros como describiste en tus testimonios, sino rojos brillantes, como brasas. Sentí que mi estómago se hundía. «Eso no era Ana María», dije. Ella estaba buscando ayuda, no tratando de lastimar a nadie. «Lo sé, por eso te llamé. Algo ha cambiado. Y luego está lo que encontramos en el bosque. Llévame allí». Laura asintió y me guió alrededor de la casa, hacia el bosque denso que la rodeaba. Caminamos durante unos 10 minutos por un sendero que claramente había sido creado recientemente. Las ramas cortadas con machete, las hojas pisoteadas. Uno de nuestros voluntarios estaba explorando el área, mapeando el terreno para posibles expansiones del memorial, explicó Laura. Encontró esto. El sendero terminaba abruptamente en un claro pequeño, y en el centro del claro había una estructura de piedra que me hizo detenerme en seco. Era una cripta, vieja, cubierta de musgo y enredaderas, pero innegablemente una cripta. La puerta de hierro oxidado tenía grabados que el tiempo había desgastado casi por completo, pero aún podía distinguir un nombre: Cortés. «Esto no estaba en ningún mapa», dijo Laura. «No hay registros de una cripta familiar en esta propiedad, y cuando investigamos, encontramos algo más perturbador. Ricardo Cortés supuestamente fue enterrado en el cementerio municipal después de su muerte en 1965, pero cuando contactamos al cementerio para verificar, no había cuerpo. Terminé por ella, sintiendo náuseas». «Exacto. El registro dice que fue enterrado allí. Hay incluso una lápida. Pero cuando exhumaron la tumba como parte de la nueva investigación sobre sus crímenes, el ataúd estaba vacío. Siempre lo estuvo. Miré la cripta con horror creciente. Si Ricardo no estaba en el cementerio municipal, entonces estaba». «¿Abriste la cripta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Laura negó con la cabeza vigorosamente. «No. En cuanto la encontramos, dejamos de tocar cualquier cosa y te llamé. Pero Martín, hay algo más. Por las noches, desde que encontramos esta cripta, se escuchan sonidos viniendo de aquí, golpes desde adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Eso es imposible», dije, pero mi voz sonaba hueca incluso a mis propios oídos. «Lo sé, pero 3 personas diferentes han escuchado lo mismo, y la actividad en la casa ha aumentado cada noche. Es como si algo se estuviera despertando, como si algo estuviera enojado porque lo encontramos». Me acerqué lentamente a la cripta. La puerta de hierro tenía una cerradura antigua y pesada, tan oxidada que parecía que no había sido abierta en décadas. Pero cuando extendí mi mano para tocarla, sentí algo que me hizo retroceder inmediatamente. Calor. La puerta estaba caliente al tacto, imposiblemente caliente para ser metal en un bosque sombreado. «Necesitamos abrirla», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Sea lo que sea que está pasando, las respuestas están aquí dentro». «¿Estás seguro?», preguntó Laura. «Una vez que la abramos, no podremos cerrar lo que sea que liberemos».
Ya está liberándose, respondí. Mejor enfrentarlo ahora que esperar a que sea demasiado fuerte para detenerlo. Las horas que siguieron fueron las más aterradoras de mi vida, incluso más que aquella primera noche en la casa de Elena, porque esta vez no estaba lidiando con espíritus que buscaban justicia. Esta vez estaba a punto de enfrentar algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad durante décadas. Cuando finalmente logramos forzar la cerradura de la cripta y la puerta chirrió al abrirse, el olor que emanó de su interior era antinatural. No era el olor de la muerte, que yo ya conocía demasiado bien. Era algo más antiguo, más corrupto. Olía a tierra mojada y a algo dulzón que me revolvió el estómago. «Que Dios nos ayude», murmuró Laura persignándose. Descendimos juntos por las escaleras de piedra, nuestras linternas apenas logrando penetrar la oscuridad absoluta que nos rodeaba. Podía sentir el peso de la tierra sobre nosotros, la presión de estar tan profundo bajo el suelo, y con cada paso, la temperatura descendía más y más, hasta que nuestro aliento se convirtió en nubes de vapor. La cámara al final de las escaleras era pequeña y claustrofóbica. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que me hicieron estremecer solo al verlos. No eran simples dibujos, eran algo más antiguo, más poderoso. Y en el centro de todo, sobre una plataforma de piedra, descansaba un ataúd de madera negra. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las marcas en el suelo. Alguien había estado aquí recientemente. Había huellas frescas en el polvo, velas a medio consumir, y lo más perturbador de todo, arañazos en la tapa del ataúd. Arañazos desde el interior. «Laura», susurré, «creo que deberíamos irnos», pero era demasiado tarde. La tapa del ataúd comenzó a moverse. No se levantó de golpe como en las películas. Fue lento, deliberado, como si quien estuviera dentro quisiera saborear a cada segundo de su liberación. Y cuando finalmente se abrió por completo, lo que vimos dentro nos hizo retroceder tropezando. El cuerpo de Ricardo Cortés estaba perfectamente preservado, lo cual era imposible después de 60 años. Su piel tenía un tono grisáceo, pero no había descomposición. Sus ojos estaban abiertos, y eran de un rojo brillante e intenso que parecía arder con luz propia. Y entonces sonrió. «Finalmente», dijo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. Finalmente alguien rompió el sello. No era solo un cadáver animado, era algo más. Algo que había estado consciente todo este tiempo, atrapado en su propio cuerpo, incapaz de moverse pero consciente de cada segundo que pasaba. 60 años de soledad y furia, fermentando en la oscuridad. Se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo. Laura gritó y corrió hacia las escaleras, pero yo me quedé paralizado, incapaz de apartar mi mirada de esa cosa que una vez fue un hombre. «Gracias», dijo Ricardo, mirándome directamente. «Gracias por liberarme. Ahora puedo terminar lo que empecé». Fue entonces cuando las sentí. Las 4 presencias que conocía tan bien, materializándose en la cripta: Ana María, Isabel, María y la primera esposa sin nombre. Pero eran diferentes ahora. Sus vestidos blancos se habían vuelto negros como la noche, y sus ojos brillaban con la misma luz roja que los de Ricardo. «No vas a ninguna parte», dijo Ana María, y su voz resonó con un poder que nunca antes había escuchado. Lo que sucedió después fue una batalla que ningún mortal debería presenciar. Los espíritus de las 4 mujeres se lanzaron sobre Ricardo, y la cripta se llenó de gritos y el sonido de algo siendo desgarrado. No era una lucha física, era algo mucho más profundo, más primario. Era una batalla de voluntades, de almas, de pura furia concentrada. Logré salir de la cripta y encontré a Laura esperándome arriba, temblando violentamente. Los sonidos desde abajo eran ensordecedores, gritos, aullidos, el sonido de piedra rompiéndose. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, todo se detuvo. El silencio que siguió era antinatural. No había viento, no había pájaros, no había ningún sonido en absoluto. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Esperamos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente, algo emergió de la cripta. Era Ana María, pero transformada. Ya no era la figura triste y desesperada que había conocido.
Ahora irradiaba un poder oscuro y terrible. Las otras 3 mujeres la siguieron, igualmente cambiadas. «Está hecho», dijo Ana María. «Lo atrapamos. No en el más allá, no en ningún infierno que pudiera merecer. Lo atrapamos en algo mucho peor». «¿Dónde?», logré preguntar. Ana María señaló hacia la casa, en las paredes, en los cimientos, en cada piedra y cada tabla de madera. Lo fragmentamos y lo atamos a este lugar. Ahora, cada vez que alguien visite el memorial, cada vez que alguien cuente nuestras historias, él lo sentirá. Sentirá su culpa, sentirá nuestro dolor, sentirá la justicia que se le negó en vida, y así será por toda la eternidad. Las 4 mujeres comenzaron a desvanecerse, volviéndose translúcidas. «Ahora podemos descansar», dijo Isabel, «ahora que sabemos que nunca podrá lastimar a nadie más. Pero cuiden de este lugar», advirtió María. «Nunca lo dejen abandonado, nunca dejen de contar nuestras historias, porque el día que este lugar sea olvidado, el día que nuestras historias dejen de ser contadas, ese será el día en que él podría liberarse». Y con eso, desaparecieron. Laura y yo nos quedamos allí, en el claro, mientras la noche caía completamente sobre nosotros. Sabíamos que habíamos presenciado algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, algo que no podríamos contarle a nadie sin que pensaran que estábamos locos. Sellamos la cripta esa misma noche, usando cemento y acero para asegurarnos de que nunca volviera a ser abierta, y cuando regresamos a la casa, podía sentirlo, una presencia distribuida por todo el edificio, atrapada, furiosa, pero impotente. Ricardo Cortés finalmente había recibido su castigo, no la muerte, no el olvido, sino algo mucho más terrible: estar consciente para siempre de su culpa, atrapado en el mismo lugar donde cometió sus crímenes, forzado a escuchar una y otra vez las historias de las mujeres que destruyó. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, el memorial ha continuado operando, más popular que nunca. Las historias de las 4 mujeres se cuentan a diario, sus nombres se recuerdan, su sufrimiento se reconoce, y a veces, muy tarde en la noche, cuando el memorial está vacío y oscuro, los guardias de seguridad reportan escuchar cosas, gritos ahogados que vienen de las paredes, el sonido de alguien golpeando desde dentro de la estructura misma de la casa, pasos que no llevan a ninguna parte. Yo sé lo que es. Es Ricardo, atrapado para siempre, gritando en su prisión eterna, y cada vez que escucho esos reportes, no siento pena, solo siento una satisfacción oscura y terrible, porque algunas personas no merecen la paz. Algunas personas merecen exactamente el infierno que crearon para otros, y Ricardo Cortés está viviendo en ese infierno ahora, por toda la eternidad.